Y seguimos en la segunda parte aquí en ConTV de esta entrevista con dos queridos amigos y colegas, Héctor Hernán Higuera Pizanán, de Ecuavisa, específicamente de este prestigioso programa Visión 360, y Juan Pablo Vintimilla Jaramillo, un cuencano que hace periodismo hoy en primicias.es. Escuchaba a Lina y ustedes hablaban de las complicaciones en estas circunstancias. Hernán también hablaba del caso particular de la cobertura de CNN y lo que dijo la ministra Romo. Ahora bien, no hay como el periodismo in situ, porque eso, hacer periodismo vía WhatsApp y vía celular, como que digamos que no se puede validar. Hernán, ¿cómo debe ser el tema de la verificación? Porque hasta que no empezamos a ver literalmente que la gente estaba caminando sobre los muertos en estos contenedores refrigerados en el hospital del Guasmo, aquí al sur de Guayaquil, no creíamos que Guayaquil estaba literalmente viviendo entre los muertos. Y había que verlo, había que grabarlo. Y finalmente ustedes que han hecho televisión, tú Hernán que haces televisión, tú sabes que la imagen es el elemento principal para comunicar. Yo realmente hasta ahora no entiendo por qué, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, los colegas periodistas, creo que hay que hacer un mea culpa, no se dieron cuenta de esta situación. Porque la empezamos a ver en redes sociales, pero ¿por qué en los grandes medios de comunicación no empezaron a aparecer esas imágenes que habrían sido como la advertencia de una nueva realidad ante lo que nos estaban contando? Esa es la pregunta. Pero nos madrugaron las redes sociales. Nos madrugaron las redes sociales y los medios internacionales, por supuesto, y creo que todos tenemos que hacer mea culpa al interior de nuestras redacciones, porque no nos estaban diciendo la verdad. La cifra de muertos era ínfima en datos oficiales frente a la realidad, que como tú dices, uno tiene que estar allí, pisando, oliendo, sintiendo el drama, sintiendo el dolor de la gente, conmoviéndote, o sea, viviendo la noticia. La prensa local llegó casi una semana tarde. Pues sí, y es no justificable, entendible, digámoslo, porque, como te digo, muchos periodistas tenían miedo, no tenían las medidas de seguridad del caso. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Como te digo, nadie estaba preparado, nadie sabía cómo hay que protegerse ante el coronavirus. Pero tenemos que validar eso, Juan Pablo. ¿Cómo hacemos en una circunstancia como esta para contarle al mundo, desde mi medio de comunicación, este tema de la mortandad? Juan Pablo, ¿sí me escuchaste la pregunta? O sea, ese es un tema, sí, acá está, sí. Es un tema muy complejo porque evidentemente tienes que salir. O sea, para ese caso particular tienes que salir. No hay otro camino, porque no puedes creer lo que está en redes sociales, porque puede ser que sí sea verdad, puede ser que no, puede ser que, o sea, redes sociales es una fuente compleja. Y hay que salir, evidentemente hay que salir a la calle. Los medios internacionales lograron tener esas imágenes y lograron tener gran parte de esto. Yo tengo un amigo, periodista amigo de uno de estos medios internacionales, que fue uno de los primeros que publicó esto, que publicaron en CNN. Él igual no salió, él escribió esta nota desde Cuenca, pero tuvo equipo ahí, contrató periodistas locales o fotógrafos que fueron a hacer las fotos y esas cosas, a verificar que las cosas son así. Es complejo, en ese caso tienes que salir, o sea, una cosa tan compleja como lo de muertos en las calles, muertos en las veredas, muertos que pasan una semana entera en casa, tienes que verlo, no hay otro camino. Hernán, ¿por qué crees tú que se dio esta reacción tardía de la prensa guayaquileña, específicamente? Porque todos fuimos sorprendidos, porque todos estábamos preocupados de buscar el número de contagiados, de buscar el camino por donde se está dispersando el coronavirus, y cuando vemos que en los barrios populares de Guayaquil ya la gente se estaba muriendo. Durmiendo con los muertos, ya estaban durmiendo con los muertos. Hubo una reacción bastante lenta, porque lo que pasa es que tú crees que eso nunca va a pasar. Esto es como apocalíptico, ¿no? Tú nunca te vas a imaginar que la gente va a tener que convivir con los muertos hasta que alguien lanza el primer grito en redes sociales y dice, hey, estoy durmiendo con los muertos, y ahí empezamos a reaccionar. Ahora, también mucho ha pesado el tema de la información falsa en las redes sociales. Entonces tú miras en Twitter
miras en Facebook a alguien que dice, miren, están quemando un muerto en el suburbio de Guayaquil. Eso en Guayaquil jamás, no lo permitirían nuestras autoridades jamás. Entonces no le paras bola y piensas que todo es falso, hasta que alguien empieza ya a publicarlo y te topas con una realidad cruel y dura. Ya. Pero ¿cómo hacen, hoy. ¿cómo hacen medios de comunicación importantes, por cierto, que han decidido que sus reporteros no salgan a la calle? En el caso de Primicias, si tus reporteros no están en la calle, el equipo de Primicias no está en la calle, ¿cómo pueden validar esa información, Juan Pablo? Yo creo que el proceso de verificación o fact-checking es bastante difícil. Sí, bueno, nosotros hemos hecho unas esporádicas salidas. Lo que pasa es que no hemos ido a estar exponiéndonos demasiado. Hemos hecho algunas salidas para ver cosas desde el auto, por ejemplo. Sí hemos hecho salidas porque hay cosas que tienes que ver. Hemos hecho salidas aquí y hemos hecho salidas que tienes que ir a ver si es que algo que te están diciendo es verdad o es mentira. No hemos tenido tanta aproximación directa porque por política ya empresarial decidimos más bien tener mucho cuidado y trabajar siempre considerando la salud primero, por esto que yo digo de que no se sabe y no se conoce exactamente qué es lo que pasa con esta enfermedad. Pero también hay otras formas de encontrar y los datos a los que yo me refería en el bloque anterior no son solamente a los datos de las cifras de los contagiados, sino tú puedes empezar a hurgar en los datos, en todos los datos públicos que existen. Y así, por ejemplo, no fue Primicias, pero así, por ejemplo, hurgando en esos datos públicos, asomó esta fallida contratación de mascarillas, por ejemplo. Eso es hurgando en datos públicos. Entonces tú tienes que ponerte a hurgar en todos esos datos de compras públicas y todo lo demás. Y ahí vas encontrando también información. Nosotros hemos tenido colaboración en Guayaquil, principalmente porque tenemos un equipo muy reducido en Guayaquil. Hemos tenido colaboración como tuya, por ejemplo, con algunos temas. Y claro, si es que tú logras conseguir a alguien que esté ahí, que pueda confirmar, que pueda llegar hasta los sitios en donde las cosas están ocurriendo, así se puede confirmar. Luego, la información que nos están diciendo no es necesariamente real, o por lo menos, o si no es falsa, está muy maquillada. Entonces, toda esa información debe ser tomada y tratada con pinzas también. Ok, Y ahora, que Hernán, ahora yo quiero preguntarle a Hernán, ¿qué hacemos en otro aspecto que no tiene que ver específicamente con el periodístico, pero va relacionado? A nosotros nos gusta tanto este oficio que obviamente no medimos tiempo, no medimos riesgos, pero ¿qué resulta? ¿Qué pasa con las empresas periodísticas que no están dando las facilidades y el respaldo a sus colaboradores, a sus empleados? Digo esto porque tenemos más de una docena de colegas que ya han fallecido. Entonces, ¿qué pasa cuando el canal o cuando un periódico o cuando una radio no tiene los recursos para pagarte que te hagas el examen, para pagarte el sueldo en la cuarentena? O sea, si yo veo que no tengo un respaldo, porque sabemos que los medios ya están en crisis y se ahonda más con esta pandemia, ¿cómo queda uno? O sea, tú dices, igual tengo que sacrificar todo por el oficio, todo por la información, todo por la verdad, así yo tenga que regresar a mi casa y el medio donde trabaje no me mande a un lugar seguro como un hotel, un departamento o un refugio. ¿Qué pasa? Bueno, van perdiendo el objetivo por el que están creados o por el que fueron creados, precisamente eso. Pierden el potencial de su recurso humano. Quizá pueden contratar un elemento nuevo, pero van perdiendo la experiencia que tiene un periodista que a lo mejor se las juega por conseguir toda la información contrastada, verificada, que es que se traduce sobre todo en lo más preciado para un medio de comunicación, que es la credibilidad y la confianza. Entonces, tú empiezas a ver allí de repente a gente nueva y tú como televidente, como oyente, como lector de redes sociales vas definiendo a quién le crees y a quién no. Y eso es lo que se juegan precisamente los medios de comunicación. Ahora, yo te digo,
En el caso de la empresa para la que yo trabajo, al principio nadie sabía qué tipo de protocolos establecer. Y conforme fueron pasando las horas y los días, pudimos ir estableciendo formas, mecanismos de cobertura. Por ejemplo, eh, no participar en la aglomeración de personas, usar los trajes que nos han provisto, mascarillas, ya no coger el micrófono, sino más bien tratar de ponerlo a una buena distancia, fumigarte a la entrada de la empresa, cambiarte el traje en el parqueadero. Es decir, muchas cosas, muchas medidas que hemos podido adoptar han dado resultados. Te lo digo porque yo ya llevo una semana y media con esos protocolos. Gracias a Dios no me ha pasado nada, espero que no me pase nada. Estoy tomando también mis previsiones propias. Llegar a sitios, digamos, si es que sé que hay el riesgo de contagiarme, pues mirarlo de lejos. Ahora, hay otra cosa. Junto a la pregunta que tú hacías antes a Juan Pablo, yo creo que, por ejemplo, no es un juicio, pero por ejemplo el hecho de no estar en el lugar para poder contrastar la información sí le quita la realidad a la noticia, a la información. Yo hice la semana anterior un reportaje sobre el plan de manejo de cadáveres in situ. Y en una bodega vi casi 300 ataúdes que habían sido donados por la empresa privada. Y cuando yo entré a ese lugar, digo, Dios, ¿qué están pensando? ¿Qué va a pasar en Quito? Y me permitió tener un punto de vista diferente a un colega periodista que cubría la información desde el auto. Porque él, ¿qué hacía? Se contactó desde el WhatsApp con el funcionario que estaba en el lugar de la bodega, y el funcionario le contaba que habían 276 ataúdes, pero el periodista no los vio. Y el funcionario bien pudo haberle mentido. Entonces, es como un boletín de prensa, es relaciones públicas al final. Entonces, ¿cómo tú al momento de redactar tu nota sabes que lo que estás escribiendo es cierto? Entonces, coincido con ese tema. Como estamos a poco tiempo de terminar ya este programa, yo le quiero preguntar a Juan Pablo, en la misma idea de lo que decía Hernán Higuera hace un momento, que nos madrugaron las agencias internacionales, reaccionamos tarde y tenemos que decir reaccionamos porque finalmente somos periodistas activos, estamos trabajando en medios. Esto tal vez se debe, Juan Pablo, a que tenemos en todos los medios, grandes, pequeños, medianos, redacciones mermadas ya en los últimos años por una crisis que se va desarrollando y que afecta y que ha golpeado durísimo a todos los medios de comunicación. Yo creo que tienen que ver varios aspectos. Conforme he ido desarrollando esta entrevista, este diálogo, yo he estado pensando en algunas cosas. Primero, el conteo puede ser que también los medios o los periodistas guayaquileños o ecuatorianos llegaron un poco tarde a esa información, porque también hay un aspecto humano, ¿no? Entonces también todos estaban como que contando sus bajas en casa. Las personas que están enfermas, que necesitan tratamiento, probablemente algún fallecido, probablemente colegas enfermos. Entonces pierdes un poco la perspectiva. Si es que tú tienes un familiar muy cercano que está enfermo, que está con dificultades, que necesitas oxígeno, necesitas lo que sea, puede hacer que tu rol de periodista se desplaza, ¿no? Entonces también hay este componente humano, porque todo el drama, hay que considerar que todo este drama es en tu propia ciudad, en la ciudad donde tú vives, donde tú desarrollas tu día a día. Por otro lado, creo que hay que hacer un mea culpa también, porque no es la primera vez que estamos contando tarde. Esta vez fue una semana porque no podíamos salir. Pero tú recuerda que cuando fue el terremoto de Manabí, no hubo información oficial confirmada hasta que un periodista en Guayaquil descubrió que se había caído un puente en Guayaquil, y hasta las 12 de la noche todas las apariciones de televisión eran al lado de este puente. Teníamos la única imagen porque obviamente hablamos de que las tragedias al menos en Ecuador, solo existen para Quito y Guayaquil porque los grandes medios tienen sedes allí. ¿Qué pasa qué pasará cuando se agrave la situación en Manabí, en El Oro, en Carchi, en Sucumbíos, en Loja? ¿Los medios vamos a llegar más tarde todavía? Por supuesto, y eso te puedo decir,
además de que vivo mucho tiempo en Quito y etcétera, pero también he ejercido periodismo en Cuenca. Entonces, en las ciudades más pequeñas como Cuenca se siente ese bicentralismo que hay en el país. Totalmente. Entonces además, los periodistas o el periodismo en Ecuador, y eso tiene que ver, se deja madrugar las cosas muchas veces por varios aspectos, entre uno de ellos las redacciones mermadas de las que tú hablabas. Yo hace algo más de 10 años trabajé en un medio nacional de amplísima cobertura. Tenía oficinas y periodistas en prácticamente todas las ciudades del país. Tenía unas redacciones en Tulcán, en Ambato, en Latacunga, en Riobamba, en Azuay, y esas reacciones ya las han cerrado ahora. No existe. Este rato, en el mejor de los casos, los medios de comunicación nacionales tienen alguien que les reporta desde, ni siquiera todas las ciudades, alguien que les reporta desde Cuenca y que desde Cuenca cubre todo. Entonces es complejo también eso. Yo creo que ahí hay que analizar un punto y voy muy rápido. Cuando tú estás en una situación como esta, en una situación de riesgo, como periodistas también somos humanos, somos padres de familia, somos hijos, somos hermanos. Lo primero que haces es ponerte a salvo, poner a salvo a los tuyos. Y lo que menos te preocupa es lo que está pasando con el resto. O sea, esto es así. Yo te pregunto a ti, Allen, tú estás en la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué tú no te diste cuenta de lo que estaba pasando en Guayaquil, por ejemplo? Porque estás pendiente de cuidar primero lo tuyo. Y cuando está lo tuyo seguro, allí recién tú acatas lo que a lo mejor están requiriendo de tu empresa. Porque tú puedes perder el trabajo, pero no puedes perder tu familia, no puedes perder a los tuyos, no puedes perder lo que tú más quieres. Entonces, es un tema súper interesante que nos da para 1 hora de programa, pero debemos cerrar. Yo quiero felicitar a ambos, a Juan Pablo Vintimilla Jaramillo y a Héctor Hernán Higuera Pizanán, porque siguen haciendo periodismo activo, y además, Hernán, que te vimos que has vuelto nuevamente a la pantalla, como que te ha regresado la fuerza y la sangre y se los ve sanos a ambos. Así que, colegas, nos toparemos en la calle. Muchísimas gracias por sus aportes, por sus perspectivas y esas matices que enriquecen el debate. Seguimos con más aquí en ConTV. Hemos llegado al final de ConTV, Comunicación en Televisión. Recuerde además que estamos esperando todos sus comentarios y sus sugerencias. Nos pueden escribir a contv.es@gmail.com, porque de esta manera, virtualmente, queremos seguir entrando a sus hogares. También puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram como Comunicación UCSG. Nos vemos la próxima semana.